Días, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar lo que son los conjuntos. Cuando nosotros hablamos de los conjuntos, un conjunto es una colección de cosas u objetos con características definidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a ver lo que es un conjunto, por lo regular, el conjunto está compuesto por objetos o cosas que tienen características en común. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar conjuntos de números y toda su característica va a ser que son números. Vamos a encontrar conjuntos de letras y su característica es que todos son letras. También vamos a encontrar, por ejemplo, conjuntos de frutas y la característica es que todos sus elementos van a ser frutas. Otra característica muy importante es que los conjuntos se representan con letras mayúsculas, ¿sí? Siempre cuando nosotros vayamos a colocarle, en este caso, una identificación a un conjunto, esto quiere decir que el conjunto va a colocarse con letra mayúscula, siempre. Y los elementos que se colocan dentro de los conjuntos se separan por comas. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos y tenemos, por ejemplo, el conjunto A. En el conjunto A tenemos lo que son las vocales. Entonces, este sería un conjunto de vocales. Entonces, ustedes se dan cuenta, acá tenemos nuestro conjunto con letra mayúscula. Luego, lo que se encuentra dentro del conjunto, que en este caso serían los elementos, están separados por comas. Entonces, mi elemento sería A, E, I, O y U. ¿Sí? Y al final del último elemento no se coloca coma porque esto quiere decir que ahí terminan los elementos de ese conjunto. Lo mismo pasa con el conjunto B. Tenemos el conjunto B y tenemos lo que son el conjunto de los números dígitos. En este caso tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De igual forma, nos damos cuenta que está escrito con letra mayúscula y los elementos que se encuentran dentro de este conjunto están separados por comas. Y de igual forma, el último elemento no se le coloca la coma porque esto quiere decir que ahí terminan los elementos. Ahora también tenemos lo que es el conjunto C. De igual manera está representado con una letra mayúscula. En este caso vamos a ver el conjunto de los números naturales. Los números naturales son aquellos que son los números positivos, ¿sí? Y podemos llegar hasta el infinito positivo. Entonces, en este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos sus elementos están separados por comas. Lo único es que este elemento al final tiene 3 puntos suspensivos. Esto significa que el conjunto continúa, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando no tiene lo que es la coma al final, quiere decir que el conjunto termina, ¿sí? Y cuando tenemos 3 puntos suspensivos, quiere decir que el conjunto continúa. También vamos a ver lo que es el conjunto pertenece y no pertenece. Cuando hablamos de pertenece, vamos a estar utilizando lo que es este símbolo, ¿sí? Y cuando vemos que no pertenece, vamos a utilizar este símbolo que tenemos acá, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de pertenece, quiere decir que nosotros vamos a comparar algún conjunto con algún elemento y vamos a verificar si sí pertenece o no pertenece al conjunto que estamos evaluando, ¿sí? Entonces tenemos acá algunos conjuntos, por ejemplo, tengo el conjunto A que pertenece el conjunto de las vocales que es A, E, I, O y U. Y también tengo el conjunto B que es 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora dice, número 1, U pertenece a.
Entonces, en este caso me están preguntando, como en este caso aparece con letra minúscula, me están preguntando si el elemento U pertenece a. Entonces, lo que nosotros debemos de colocar es lo siguiente. U, primero verifiquemos si aparece la letra U en el conjunto A. Entonces, nos damos cuenta que sí está en el conjunto A. Entonces, quiere decir que U sí pertenece a A. Entonces podemos colocar nosotros como resultado U pertenece a A. ¿Sí? Colocamos nuestro símbolo de pertenece, que esto significa que la vocal U sí pertenece al conjunto A. Vamos a ver un ejemplo número 2 y el ejemplo número 2 dice 2 pertenece a B. Lo que me están preguntando es si el elemento 2 pertenece a B. Entonces verifico en mi conjunto B y me doy cuenta que 2 sí está en el conjunto B. Entonces colocamos nuestro resultado y podemos colocar 2 pertenece a B. ¿Sí? Porque sí está en el conjunto. También, de igual manera, podemos ver algunos otros conjuntos que me indican también cuando algún elemento no pertenece, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, este que es el número 3, sería mi ejemplo número 3 y dice lo siguiente. E pertenece a B. Entonces, en este caso, yo debo de verificar mi conjunto B porque es el que me están preguntando. Y yo me doy cuenta que en el conjunto B únicamente tengo elementos con números. Entonces, esto quiere decir que la letra E en este caso utilizo el símbolo de no pertenece y no va a pertenecer al conjunto B. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el elemento 2 no está en mi conjunto B. ¿Sí? Entonces a esto se refiere el tema de pertenece y no pertenece, ¿sí? Entonces nos tenemos que dar cuenta cuando nosotros vamos a comparar y vamos a trabajar pertenece o no pertenece, es darnos cuenta si el elemento se encuentra dentro del conjunto que me están preguntando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me hacían la pregunta del elemento U si estaba en el conjunto A. Entonces, acá verifico y me doy cuenta que U sí estaba en el conjunto A. Lo mismo pasa con el número 2 y 2 dice 2 pertenece a B. Entonces, en este caso, el 2 me doy cuenta que sí estaba en el conjunto B. Por eso le coloqué sí pertenece. Ahora en el número 3, el ejemplo 3, me están preguntando de la letra E y yo la debo de encontrar en el conjunto B. Entonces nos damos cuenta que el conjunto B son solo números, entonces por eso es de que acá en este ejemplo se utiliza el símbolo de no pertenece. Entonces, chicos, ese sería el primer tema de matemáticas. Que tengan un feliz día y que Dios los bendiga.